¿Dudas? A ver, así se ve todo. Sí, ¿verdad? ¿Dudas? Entonces el número de elementos son los que aparecen en este caso, los que aparecen por filas de la matriz, ¿verdad? En este caso pasó que coincidió, ¿sí? Pero acuérdense, si quieren calcular el rango, lo que deben encontrar es una base para el espacio generado por los renglones, ¿ok? En este caso ya tuvimos un conjunto generador y nos salió linealmente independiente, ¿sí? Entonces ya fue una base, entonces ese mismo conjunto pues nos sirve, entonces por eso el rango sale 3. Pero en general podría pasar que el conjunto de renglones siempre les va a generar, pero que no sea linealmente independiente. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer ahí? Deben extraer una base, deben encontrar un conjunto linealmente independiente que aparte les genere. ¿Ok? Ahorita vamos a ver un ejemplo donde esto no pasa. Entonces, a ver, cuando quieren calcular el rango de una matriz, lo primero que tienen que hacer es fijarse en los renglones, ¿sí? Como está aquí, aquí está S. Después, lo que deben preguntarse es si este conjunto es linealmente independiente. Si es linealmente independiente, les va a salir que es una base, como está acá, y ya, ¿quién sería la dimensión? ¿Quién sería el rango? Pues sería el número de elementos que aparece aquí, ¿no? En este caso, la cantidad de renglones, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando no les salga linealmente independiente? Ok, vamos a ver un ejemplo para esa parte. Imaginen que tienen esta matriz. A es la matriz que tiene al 1, 0, 0, 0, 1, 0 y tienen 4, 4, 0. ¿Sale? Esta es una matriz de 3 por 3. Entonces sabemos que por la observación el rango va a estar acotado por 3, que es el número de renglones, y también por 3, que es el número de columnas, ¿no? Entonces al menos sabemos que el rango no debe pasar de 3. ¿Ok? Muy bien. Ahora, queremos encontrar el rango, queremos saber cuál es el número exacto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo empezamos? Decimos, bueno, sea S. ¿Quién es S en este caso? Ah, pues S va a ser el conjunto de los renglones. Renglón 1, renglón 2, renglón 3, que si lo reescribimos ya con la matriz que nos están dando y con los valores que tiene, pues sería el conjunto que tiene ¿qué vectores? Ah, pues el 1, 0, 0, 0, 1, 0, y luego 4, 4, 0. 4, 4, 0. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que encontrar una base, ¿no? Entonces encontremos una base para el espacio, el subespacio generado por S. ¿Ok? Muy bien. Entonces, a ver, me fijo en S, que es este conjunto que son los renglones. Entonces, en lo que me tengo que enfocar ahora es en encontrar una base para el espacio generado. Sí, recuerden que el espacio generado pues son las combinaciones. Muy bien. Cuando ustedes tienen un conjunto finito que genera, o sea, si se quieren fijar solo en el espacio generado, es muy fácil encontrarle la base. Ajá. Por lo general, toman ese conjunto y ven si es linealmente independiente. Si lo es, ya acabaron. Él mismo va a ser una base, entonces va a ser la misma cantidad de renglones, como nos pasó en el ejemplo pasado. Ajá. Si no, lo que vamos a hacer es, como no va a ser linealmente independiente, va a haber por ahí una combinación que nos va a dar con un escalar distinto de 0. ¿Ok? Entonces, se fijan en la combinación y quitan un vector que tenga un escalar distinto de 0. Y toman a ese conjunto y vuelven a hacer el mismo proceso. Ok, vamos a ir haciendo esto poco a poco. Ok, entonces, claramente S genera el generado de S. Entonces, sabemos que S
genera a el generado por S. Entonces la pregunta es, ¿S es linealmente independiente? Entonces, a ver. Entonces, a ver, aquí tengo 3 elementos en S, entonces tengo que tomar 3 escalares, ¿no? Sean lambda, mu y delta escalares. Ok, entonces tomo lambda por el primer vector, 1, 0, 0, más mu por el segundo vector, 0, 1, 0, más delta por el tercer vector, 4, 4, 0. Y esto igual al 0 vector, que sería 0, 0, 0. ¿Ok? Muy bien. Entonces, a ver, voy a desarrollar el primer sumando, entonces me queda lambda 0, 0. Desarrollo el segundo sumando, me queda 0, mu 0. Desarrollo el tercer sumando y me queda 4 delta, 0. Y esto debe ser igual al vector 0, 0, 0. ¿Ok? Muy bien, ahora voy a desarrollar la suma de la izquierda. Lo voy a ver de manera compacta. Entonces, ¿qué me queda? Primera entrada me va a quedar lambda más 4 delta. Segunda entrada me queda mu más 4 delta. Y tercera entrada me queda 0. Esto debe ser igual al vector 0, 0, 0. Muy bien. Entonces de aquí yo obtengo un sistema. ¿Cuál es el sistema? Bueno, primera entrada es lambda más 4 delta, ¿no? Y esto debe ser igual al 0. La segunda entrada es mu más 4 delta igual a 0. Y la tercera, 0 igual a 0. ¿Sí? Pero entonces fíjense que lambda se podría ver como menos 4 delta. ¿Sí? Y mu también se puede ver como menos 4 delta. ¿Sí? Y no hay restricción para delta. ¿Sí? O sea, delta puede ser cualquier real. Pues entonces puedo tomar, por ejemplo, delta igual a 1. Entonces tomando delta igual a 1, lambda, ¿cómo me quedaría? Me quedaría menos 4 y mu me quedaría menos 4 también, ¿no? Obtenemos una combinación lineal del vector 0 donde algún escalar es distinto de 0. De hecho aquí pues nos salen todos distintos de 0, ¿no? Aquí están. Muy bien, entonces este conjunto S no es linealmente independiente. Entonces ese conjunto no nos sirve como base. ¿Sí? Recuerden que para que fuera una base pues tenía que ser que conjunto generador, ¿sí? Pero eso sí lo tenemos porque justo es el espacio que nos interesa, es el espacio generado por ese conjunto, pero no es linealmente independiente. Entonces no va a ser una base. ¿Ok? Bueno, cuando ustedes tengan algo así, un conjunto que genera, pero que no es linealmente independiente, de manera intuitiva, lo que nos estaría diciendo es que en ese conjunto sobran elementos. O sea que podrías economizar la cantidad de vectores, generar lo mismo y ya conseguir un conjunto linealmente independiente. Pero aquí no nos resultó linealmente independiente. Quiere decir que por ahí hay uno que nos está sobrando. ¿Sí? O sea, podríamos ir quitando de manera que nos genera lo mismo, pero ya el conjunto que obtienes quitando sí sea linealmente independiente. Muy bien, entonces les voy a explicar el proceso para obtener esa base. Entonces, a ver, fíjense. Tenemos que sí podemos escribir el 0 como combinación de ellos con algún escalar distinto de 0. O sea, vamos a usar esto. Tomando delta igual a 1, lambda igual a menos 4 y mu igual a menos 4, obtendríamos esta combinación. Sí, o sea, obtendríamos esta.
¿sí? ¿Sí? Tomando estos tres valores. Muy bien. Entonces ahora, se van a fijar en un escalar que no sea 0. Por ejemplo, delta igual a 1, entonces ese escalar fue no 0. Este delta acompaña al vector 4, 4, 0. Ajá. Entonces voy a considerar un nuevo conjunto. Entonces voy a poner aquí, sea S', sea S' igual a. Voy a tomar los elementos de S, pero voy a quitar uno de ellos donde algún escalar fue distinto de 0. Yo elijo delta igual a 1, entonces si elijo delta igual a 1, al que voy a quitar es al que acompaña aquí, al 4, 4, 0. Ajá. Entonces me voy a quedar con ¿quiénes? Con el 1, 0, 0 y con el 0, 1, 0. Okay, entonces sea S' igual al conjunto que tiene 1, 0, 0 y al 0, 1, 0. Muy bien. ¿Sí? Entonces, por lo que tengo ahí escrito en las notas que les escribí con más detalle, vamos a tener esto, que el generado por S' va a ser igual al generado por S. ¿Sí? O sea, van a generar lo mismo. Es decir, este nuevo conjunto S', donde le estoy quitando un vector donde le aparecía un escalar distinto de 0, va a ser un conjunto generador. De este espacio del generado por S. ¿Ok? Entonces otra vez ya tengo un conjunto generador de ese espacio. Bueno, voy a checar si es una base. Voy a checar si es linealmente independiente. Si lo es, ya sería una base y ya habría encontrado la dimensión del espacio. Entonces ya con este conjunto S', la pregunta es, ¿S' es linealmente independiente? Muy bien, levante la mano quien crea que sí. Entonces tomo dos escalares. ¿Y qué tendría que hacer? Tendría que hacer una combinación igualada al 0, ¿no? Entonces tomo lambda por el vector 1, 0, 0, más mu por el vector 0, 1, 0, y esto igualado al vector 0, 0, 0. ¿Ok? Y bueno, desarrollo la parte de la izquierda, entonces me queda lambda 0, 0, más 0, mu 0, y esto es igual al 0, 0, 0. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, sigo desarrollando la parte de la izquierda y me va a quedar el vector lambda, mu y 0. Y esto debe ser igual al vector 0, 0, 0. Entonces de aquí ya tengo mi sistema, ¿no? Lambda tendría que ser igual a 0 y mu tendría que ser igual a 0. Entonces, ¿qué estoy obteniendo? Que sí, que si tú tienes una combinación igualada al vector 0, necesariamente los escalares tienen que ser 0. Entonces, este conjunto S' es linealmente independiente. ¿Sí? Pero también sabíamos que es un conjunto generador del generado por S. ¿Sí? Como está aquí arriba. Entonces, ¿qué podemos decir de este conjunto S'? Pues S' sería una base para el conjunto generado por S. Entonces, por lo tanto, S' es una base del conjunto generado por S. Pero ¿cuántos elementos tiene S'? Pues S' solo tiene al 1, 0, 0 y al 0, 1, 1. Entonces, la base tiene dos elementos. Entonces, esto implica que la dimensión del generado por S es 2 y por lo tanto el rango de su matriz va a ser 2. ¿Ok?